El 30 de diciembre de 2004 fue un día que cambió para siempre la historia de la Argentina. Lo que para muchos se puede considerar una tragedia, para la gran mayoría se ha considerado una masacre, un suceso en el que murieron 194 personas. Les estoy hablando de los hechos de Cromañón, o como los afectados lo han llamado, la masacre de Cromañón. Era el año 2004 y la banda Callejeros estaba preparando su última presentación del año aquí en Buenos Aires. Esta banda se había hecho popular en el circuito local en algo conocido como el rock barrial, rock de barrio, y que tenía como característica que se ha relacionado mucho con el aguante, esta pasión que muestran sobre todo los hinchas de los equipos de fútbol, en las que podemos ver que saltan, que tienen banderas, y el elemento que ha sido más controvertido y más peligroso siempre, el uso de bengalas. Callejeros, por casualidad, era la banda que había inaugurado el bar Cromañón a inicios del mismo 2004. En abril del 2004 ellos hicieron la primera presentación en este local y para cierre de año tenían 3 fechas, siendo la última la del 30 de diciembre. Aproximadamente a las 10:50 de la noche empezó el esperadísimo concierto de Callejeros, quienes abrían su presentación con la canción Distinto. Canción que tenía una letra que muchos han considerado premonitoria por esta parte en especial. A consumirme, a incendiarme. No habían avanzado mucho en la canción cuando de repente uno de los asistentes encendió una bengala, y al ser un recinto cerrado con un techo más bien bajo, lamentablemente no se dieron cuenta que esa bengala prendió una polisombra que empezó a consumirse, y detrás de esa polisombra había poliuretano y había guata, materiales altamente inflamables. Ya había avanzado bastante el fuego en el momento en el que el saxofonista de la banda se percató del incendio y empezó a dar aviso al resto de los integrantes y a toda la gente. Sin embargo, a causa del mismo incendio, hubo un corte de luz y quedaron completamente a oscuras. Esto, sumado a la combustión de los elementos, generó un caos entre los más de 4.000 asistentes de esa noche. Las cifras son bastante importantes, ya más adelante les voy a decir por qué. De repente todo se convirtió en una escena dantesca en el que las personas corrían desesperadas porque no sabían hacia dónde estaban las salidas. Todos estaban desesperados porque tampoco sabían de dónde provenía el fuego, y los materiales empezaron a llenar de humo todo el local. Sin embargo, no era un humo simplemente del incendio, porque la mezcla de los elementos ocasionó que se formara monóxido de carbono y ácido cianhídrico, un elemento altísimamente tóxico que provoca quemaduras y laceraciones en la piel al contacto. Este elemento incluso se utiliza como veneno para ratas. Dosificaciones de 200 partes por millón es más que suficiente para matar ratas, y lamentablemente la concentración en este lugar llegó a sobrepasar los 350 partes por millón. Entonces muchas de las personas empezaron a caer a causa de la asfixia por el humo y por el ácido cianhídrico, y por las propiedades del mismo, este tiende a subir hacia las partes altas. El segundo piso del local también está habilitado como una zona VIP, entonces estas personas aún más empezaron a respirar y a sufrir del ahogamiento. Hasta este momento todo parecería ser algo desafortunado y en donde aparentemente no había forma de evitarlo y considerarlo como una tragedia. Sin embargo, en ese mismo momento, familiares de los supervivientes y personas que estaban alrededor empezaron a denunciarlo como una masacre. Hay muchos padres que están llorando en este momento, son unos hijos de y el gobierno y la municipalidad de Buenos Aires es responsable de esta muerte. ¿Cómo algo que pareciera accidental llega a considerarse una masacre? Vamos a empezar a ver que los responsables están mucho más allá de los asistentes en esa noche.
Este es el local en el que funcionaba Cromañón. Está adentro de una manzana en la que había un hotel y otros locales que eran del mismo dueño de Cromañón. El lugar no estaba habilitado para la capacidad que le intentaron meter esa noche. Este lugar estaba únicamente habilitado para aproximadamente 1030 personas. Sin embargo, la noche de los eventos habían más de 4000. No se ve ya cómo era la fachada anteriormente, sin embargo, antes esto tenía aproximadamente 6 puertas de unos teatros, como al estilo de teatro. La puerta de allá, ¿viste la puerta que está allá? Que ahí es donde están anotados todos los nombres. Esa vendría a ser la puerta principal. En su momento, las puertas de los boliches estaban cerradas para que no pase la gente que no pagaba entrada, porque eso era muy común. Y eso fue uno de los factores por los que ocurrió esta tragedia. Después cuando pasó lo del incendio, que se cortó la luz, los músicos tuvieron que salir, los músicos y los que organizaron el evento tuvieron que salir y tuvieron que abrir el candado, porque estaba cerrado con un candado, y ahí la gente empezó a salir a roletes. Dicen que mucha gente se murió por volver a entrar a Cromañón, a rescatar a gente, a ayudar a gente a salir. Y justo estábamos hablando con unos pibes de acá, que esta parte de acá antes había un baldío, que estaba la gente, los cuerpos tirados uno por uno. Ahí apilaban a todos los cuerpos de los muertos. Y si vos te fijás, viste que estaba todo esto tapado. Estos vendrían a ser los baños, porque vos entrabas al boliche, subías la escalera, todo, y estaba el baño acá. Muchos de estos los tuvieron que romper. Dicen que los tuvieron que romper para salir por las ventanas. Pero también mucha gente quedaba atrapada. Imagínate que la desesperación que debe ser eso, ¿no? Encima hubieron muchísimos factores, muchísimas cosas. También había una o dos canchas de fútbol 5 que estaban arriba del edificio este. Porque claro, acá estaba el boliche y esto me parece que era como un hotel, un motel barato, por así decirlo. Y arriba, no sé si acá arriba o más para allá o en una de estas partes, había 2 o 3 canchas de fútbol 5 que impedían el paso de un conducto de aire. O sea, fueron muchísimos factores lo de Cromañón. Era una trampa. Esta entonces era la entrada principal, es como se dan cuenta. Justicia. Epa. Esta era la entrada principal y aquí están los nombres de las 194 personas que perdieron la vida. Y lamentablemente esta fue la entrada y salida. No había otro lugar, a pesar que tenía aproximadamente 6 puertas, pues todas el resto estaban selladas. ¿Qué pasa? Que la única luz que ellos pudieron ver en el momento del incendio y en el momento de toda la humareda era la luz de la salida de emergencia, que estaba, bueno, no está especificada bien dónde es, pero bueno, se supone que era una de estas puertas. Sin embargo, había 2 cosas. Uno, esta puerta abría hacia adentro. O sea, era una puerta de vaivén, pero abría hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, con todas las personas atestadas que llegaron ahí al letrero de salida de emergencia, era imposible abrirla. Pero más grave aún era que esa puerta, siendo la única salida de emergencia, estaba cerrada con cadenas y con candados desde afuera. Entonces, ustedes imagínense la única salida de emergencia, todos los errores que tenía, todas las negligencias que tenía. Un lugar de estos tendría que haber estado habilitado también y tener ductos de aire. Sin embargo, en la parte de arriba, como nos estaba contando Willy, habían unas canchas de fútbol 5, unas canchas sintéticas, y por tanto el lugar no contaba con ningún tipo de ventilación, porque esas canchas impedían que tuviera ventilación. Hasta ahí pareciera solamente la negligencia, pero entra otro factor y es la corrupción, y ahí es donde el tono de los afectados lo han venido señalando. Sucede que el lugar ni siquiera estaba habilitado para estar funcionando en esos momentos. Quien aparecía como el dueño del establecimiento pues estaba le pagando coimas y estaba sobornando a los policías y a las personas encargadas de clausurar el lugar para que no lo hicieran y de esa manera seguir funcionando. Omar Chabán era muy conocido en los 80 por producir shows en el Einstein Café, donde tocaban bandas muy conocidas como Soda Stereo, Los Redondos, Los Twists, muchas bandas under. Fue el que produjo el show de esta noche, de Cromañón. Él era el que llevaba las bandas
a los boliches, pero el dueño era otra persona. Y esa persona, después de que pasó todo lo de Cromañón, mandó a remodelar todo, a sacar todo lo que se había quedado esa noche. Y es que bueno, había suficientes antecedentes, no solo aquí en Argentina, no solo en Buenos Aires, porque hacía unos cuantos meses atrás en Paraguay ocurrió una tragedia muy similar que involucró las bengalas, que involucró el incendio. Y el mismo Omar Chaván apareció frente al público diciéndole: hey, no enciendan bengalas porque no queremos que pase lo que sucedió en Paraguay. Pero no solo eso, en el mismo bar Cromañón ya habían tenido que apagar incendios porque en las noches anteriores, en las fechas anteriores, hubo la misma situación, pero esa la lograron controlar. El 30 de diciembre, aparte de toda la desidia, de toda la falta de preparación, de todo lo malo que ya hemos hablado, pues también sucede que los extintores con lo que se debía apagar el fuego habían 10, pero esos 10 solamente 3 tenían carga, el resto estaban despresurizados, entonces no había forma de atender ni el más mínimo fuego que se presentara. Esto igual no les pareció impedimento y a pesar de todo lo que ya había sucedido anteriormente, pues dieron vía libre al evento sin importar que no estuvieran cumpliendo con la reglamentación. Si no había eso, pues ni siquiera hablemos de si había presencia de ambulancias o de personas preparadas para atender una situación de esta naturaleza. Bueno, algo que llama la atención también es fijarse que los tenis se convirtieron como en un símbolo. ¿Y qué es lo que pasa? 5 años después de la tragedia permitieron que los medios entraran al lugar y se dieron cuenta pues de las marcas de las personas tratando de salir. Se podían ver las huellas de sus manos, todas las ruinas de lo que quedaba, y entre todas las cosas lo que permanecía de las víctimas pues eran los tenis. Tenis en las escaleras, en los rincones, en todos los lugares. Era como la única evidencia física o tangible tal vez de lo que había sucedido puntualmente con las víctimas. Entonces por eso los tenis se convirtieron como en ese símbolo y ellos los cuelgan en los postes, en los alambres, en diferentes lugares. De igual manera, las llaves y los candados, pues que fue como un factor determinante, lo que impidió que escaparan, lo que impidió que muchas personas sobrevivieran, porque no hubo forma de abrir no solo la puerta de emergencia, sino unas puertas que había también en el segundo piso, porque a ver, no está muy claro, pero aparentemente conectaban como con unos baños y algunas personas también hubieran podido salvarse de haber estado habilitadas esas puertas. Entonces fue una encerrona, fue una trampa en la que las víctimas entraron a ciegas, en completo desconocimiento de todo lo que estaba pasando detrás de este bar de Cromañón y de muchos otros bares, porque esto tuvo una repercusión fuertísima en toda la sociedad argentina. Lamentablemente, y como sucede en la gran mayoría de estos casos, pues las autoridades no actuaron sino hasta que ya fue demasiado tarde, porque ya la masacre había sucedido. Entonces, pues bueno, este local no estaba para nada preparado ni en disposición para recibir a la cantidad de gente. Incluso Omar Chaván había estado sobornando a las autoridades para que le permitieran hacer, pues más bien para que hicieran caso omiso del hecho que en un lugar en el que solamente se tenía presupuestado atender a 1030 personas, pues le permitieran hacer eventos con más de 4000 asistentes. Esto pues entonces lo hizo porque le permitía obviar temas de seguridad, temas de prevención y de riesgos y de tantas cosas, que todo en un momento dado salió mal. Y ya una vez que vieron que sí había sucedido todo esto, pues en ese momento ahí sí ya empezaron a hacer control de los bares y de los boliches. Aproximadamente en los meses subsiguientes cerraron montones de boliches, de bares, porque se dieron cuenta que prácticamente ninguno, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, cumplía con los mínimos requerimientos para este tipo de eventos. Entonces ahí sí ya cerraron, ahí sí ya tomaron cartas en el asunto, pero pues ya había sido demasiado tarde. Una pequeña victoria fue conseguir que este espacio fuera respetado como un santuario, como un paseo memorial,
puesto que, bueno, esto antes era una calle donde circulaban los vehículos, entonces cuando ellos ponían sus recuerdos acá, pues los quitaban para darle paso a los vehículos. Los familiares bloquearon toda la zona prácticamente para evitar que siguiera sucediendo, pero a causa de este bloqueo, una tragedia que sucedió aquí a unos pocos metros en el metro, en el subterráneo, no pudo ser atendida porque los vehículos de emergencia no podían llegar, tenían que dar una vuelta aquí por toda la manzana. Entonces, ya para que no se repitiera algo tan absurdo como eso, pues habilitaron esta parte ya como el paso vehicular y respetaron esta zona como el memorial, como el pasaje de los pibes de Cromañón. Y otra cosa que sucedió es que el verdadero dueño de toda esta manzana, Rafael Levy, una persona que estuvo como de alguna manera en las sombras de la que no se hablaba y que logró permanecer oculto, porque él es uno de los responsables de que estos lugares fueran habilitados, que estuvieran en uso, pues simple y llanamente para empezar a borrar la memoria del hecho del acontecimiento, pues no se le ocurrió otra cosa sino remodelar el lugar. Un día vino, demolió lo que se podía demoler, pintó las paredes, renovó todo y pretendía que esto hubiera sido como si nunca hubiera pasado nada. No está claro si buscaba seguir dándole un uso comercial, pero pues entonces dense cuenta del cinismo y del descaro de esta persona. O sea, como que no le importa y quería borrar lo que sucedió de manera arbitraria, descarada. Pues la verdad no sabría ni cómo se pueda nombrar algo así. Por presión de los familiares y de los medios y de la propia situación, pues empezaron a hacer investigaciones y ahí fue donde descubrieron como toda esta maraña de corrupción, de negligencia, de falta de preparación y empezaron a caer los responsables. Inicialmente como el máximo responsable que identificaron fue a Omar Chaván, el propietario de Cromañón, sin embargo no el propietario de todos los predios. Fue condenado a prisión y se empezó a señalar tanto al manager de la banda como a la banda también de responsables. En ese momento se dividieron las opiniones, pues porque muchos de los afectados igual eran fanáticos de la banda y no querían que ellos fueran señalados como culpables porque no tenían responsabilidad en la organización. Ellos llegaron a presentar el evento y hacer su parte. Si bien por la cultura del aguante, Callejeros particularmente no era que incitara o que buscara que los fanáticos llevaran las bengalas, pues digamos que tampoco estaban en contra, era una posición más o menos pasiva. Pero a ver, se puede ver incluso en los shows que ellos llamaban al cuidado, llamaban la atención y decían, hey, no lo hagan. Incluso a veces detenían como los shows y decir, pilas, paremos aquí con el tema de las bengalas porque estamos poniendo en riesgo mucha gente. Pero a fin de cuentas no es que fueran restrictivos y no era como que acabaran el show. Entonces de alguna forma por ese lado también querían incluirlos a ellos como responsables. Y en un principio lograron salir absueltos, pero más adelante sí que los condenarían y tendrían que pagar prisión. Todos estuvieron presos y pues igual en este momento todos están libres, a excepción del baterista de la banda, quien cometió femicidio y mató a su esposa. Entonces por esos hechos el baterista sigue estando en prisión. A las 194 personas que murieron esa noche se le sumaron más de 1.300 heridos, pero no serían las únicas víctimas fatales. Algunos de ellos han muerto pues por las afectaciones a la salud que sufrieron, pero algunos de ellos, debido a la depresión y al estrés postraumático, se han quitado la vida. De esa manera Cromañón se convierte en una herida abierta que hoy, casi 20 años después, sigue doliendo, sigue sangrando. A pesar de los juicios, a pesar de las condenas que lograron surtir, nada de eso es algo que mitigue el dolor de la pérdida y de lo absurdo y saber de lo evitable que hubiera podido ser esta situación. Otro de los señalados culpables por omisión y por permitir que todo esto sucediera durante su mandato fue Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para hacer una comparación, es algo similar al alcalde, pues vendría siendo como la máxima autoridad en la ciudad autónoma de Buenos Aires del momento. Él fue destituido, sin embargo nunca fue llamado a declaración. Por lo tanto, muchos consideran que esa fue la manera en la que logró evadir estar en prisión. Como se dan cuenta, otras de las víctimas fatales han sido niños y pues entonces
llega la pregunta de por qué había niños en el lugar, si era un evento pues en un boliche donde iba a haber consumo de licor y todo eso. Bueno, inicialmente, como para tratar de escurrir el bulto, los señalados decían que era que en el lugar estaba funcionando ilegalmente una guardería. Los testigos lo desmintieron y sucede que se trataba de los hijos de muchos de los empleados que pues digamos estaban acompañando a sus papás al trabajo. A ver, fíjense como lo absurdo de la situación en la que unos niños no tendrían absolutamente nada que ver y pues por toda la negligencia alrededor también resultaron ser víctimas fatales. Creo que de lo que se podría decir de Cromañón ya las víctimas y los sobrevivientes lo han dicho. Es algo absurdo, son unas muertes que aún esperan reparación, que aún esperan justicia, porque los realmente altos responsables de esta masacre pues siguen en libertad, es más, ni siquiera llegaron a ser señalados. Siguieron sus vidas normales, mientras que el resto simplemente ha tratado de encontrar la forma de sobrevivir a un evento tan traumático y tan doloroso que es Cromañón.